Si alguna vez tuviste curiosidad por este mundo del internet y quisiste aprender cómo crear páginas web, cómo se estructuran, cómo se decoran, cómo se les da la funcionalidad, pero nunca tuviste tiempo de aprender o te pareció muy difícil, este video es para ti. En esta ocasión vamos a ver cómo se crea una página web a partir del HTML y del CSS. Como todos sabemos, Internet es hoy en día la red más utilizada en el mundo. El Internet ha cambiado el paradigma, la forma de pensar, la forma de trabajar de muchas organizaciones, de muchas empresas. Aquí tenemos un ejemplo de un sitio web. Esto de aquí, digamos, es la vista, la parte final cuando ya está terminado el sitio web, pero detrás de esto hay mucho código. En cualquier página web, si deseas ver el código con el que fue construido, simplemente presionas Control U. Obviamente, para una persona que nunca ha creado nada en HTML, en CSS o en JavaScript incluso, esto va a parecerle sumamente complicado. Entonces el propósito de este video es permitir que las personas comprendan los conceptos básicos y luego de ahí en adelante ya pueden irse afianzando poco a poco. Entonces vamos a cerrar esto y continuamos con la presentación. Hoy en día lo que nosotros hacemos cuando abrimos el navegador es entrar a un sitio web. Un sitio web es una colección o un grupo de páginas web, es decir, hay varias páginas que forman el sitio web. Una página web es un documento que contiene información y esta información puede verse en forma de texto, en forma de sonido, video, programas incorporados, enlaces a otras páginas, imágenes, entre otros muchos más elementos. Para aprender a crear la estructura básica de una página web se necesita aprender HTML. HTML es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo del contenido de la página web. Este lenguaje de marcado se lo hace por medio de directivas y siempre la directiva tiene esta estructura, es decir, siempre vamos a tener una directiva que abre y una directiva que cierra. La directiva que cierra siempre tiene que estar precedida por un slash. Esa es la estructura. En este caso, como ejemplo, utilizamos la directiva body, pero si utilizáramos, por ejemplo, la directiva gead que está aquí, sería prácticamente lo mismo. Gead para iniciar la orden y slash gead para terminarla. También se necesita aprender CSS. Bueno, CSS son las hojas de estilo que se aplican a la página web. Al hablar de estilo estamos hablando del diseño, de los colores, de la alineación, del tipo de letra, del tamaño de la letra, ¿sí? Es decir, del aspecto visual. En pocas palabras, para crear una página web sencilla, el HTML es el que se encarga del contenido y el CSS se encarga de la presentación. Entonces con HTML nosotros vamos a gestionar el contenido, que es lo que se va a ver, la información, y con CSS en cambio vamos a gestionar la presentación, la vista. Ya, entonces estos dos conceptos tienen que estar bien armonizados. De nada serviría si tenemos un muy buen contenido pero el diseño de la presentación es muy sencillo o muy feo o no gusta a las demás personas. Caso contrario, tampoco serviría una página súper hermosa si no hay contenido interesante. Entonces es importante combinar correctamente HTML y CSS. ¿Qué se necesita para crear una página web básica? Ya, entonces suponiendo que nunca has creado una página web, ni siquiera una sola línea en HTML, lo que te recomiendo es que te instales un editor de texto. Aquí hay algunos ejemplos. El que voy a utilizar en esta práctica es Notepad++. Es como un bloc de notas, sino que tiene algunos indicadores de color, por ejemplo, para ayudar a diferenciar lo que son las directivas, lo que son parámetros, lo que son campos. Puedes utilizar cualquiera de ellos, con el que más te sientas cómodo. Incluso podrías hacerlo con un bloc de notas normal
Sin embargo es un poquito más difícil, ya que en el blog de notas todo el texto aparece de color negro y es muy complicado darse cuenta si es que sucede un error, que es bastante frecuente. Entonces, ¿qué necesitas para crear tu primera página web? Un editor de texto. Como mencioné en el video, en esta clase voy a utilizar Notepad++. Necesitas también conexión a internet para que descargues las imágenes o elementos que quieras poner en tu página web. Incluso si es que tienes alguna duda, hoy en día hay mucha información en internet y en Google se puede fácilmente zafar de cualquier duda. Y fundamental esto, muchas ganas de aprender. Hoy en día en internet hay mucha información valiosa, pero no sirve de nada si no te comprometes a aprender algo. Entonces vamos a crear nuestra primera página web. Lo voy a ir haciendo paso a paso, explicando de la manera más sencilla para que no sea nada complicado. Listo, entonces para crear el sitio lo primero que hay que hacer es crear un directorio. En este caso yo me he creado una carpeta llamada web que está dentro de documentos, y aquí necesitamos crear el archivo HTML y el archivo CSS. Entonces lo primero que hay que hacer es crear el archivo HTML. Entonces clic derecho, nuevo, documento de texto, y aquí creamos el archivo HTML. Vamos a llamarlo index.html. Puedes ponerle cualquier nombre, sin embargo se suele llamar index a la página principal o a la página inicial de tu sitio web. Luego creamos una carpeta y aquí vamos a llamarle a esta carpeta CSS, y dentro de esta carpetita vamos a crear el archivo para los estilos. De la misma manera, nuevo documento de texto y le vamos a llamar estilos.css. Listo. La hoja de estilos.css también se pudo haber creado aquí. Sin embargo, es para tener un poco más de organización que le pongo en una carpeta solo para los estilos. También voy a crear una nueva carpeta y le voy a llamar img, y dentro de esta carpeta van a ir todas las imágenes que quiero mostrar en la página web. Listo, entonces si damos doble clic a esta página podemos verle que está completamente en blanco. Entonces, ¿cómo hacemos para editarla? Clic derecho, editar con Notepad++, y listo. Aquí tenemos la página web editable, y en el navegador en cambio tenemos la vista de la página web. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta página? Vamos a hacer algo bien sencillo para que no sea complicado. Entonces, imagínate que estás en un Word, por ejemplo. Entonces empieza a escribir el contenido de tu página. Listo, voy a pausar un momento el video hasta terminar de escribir todo el contenido. Listo, entonces aquí está el contenido que vamos a poner en la página web. Algo bastante sencillo sobre computación, dispositivos de entrada, procesamiento, salida, etc. Aquí en esta parte van a ir algunas imágenes. Entonces vamos a guardar este archivo y luego, para ver en el navegador, simplemente actualizamos presionando F5 o pulsando aquí en esta flecha de recarga de la página, y listo, ahí podemos ver. Entonces el texto ya se muestra en la página web. Sin embargo, no tiene nada de formato, ¿verdad? Está todo amontonado, no tiene saltos de línea, no tiene tabulaciones. Entonces vamos a empezar a estructurar la información con HTML. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner la directiva HTML. HTML es para indicarle el inicio y el fin de la página. HTML. Luego, dentro del HTML hay dos partes bien importantes, que son la cabecera y el cuerpo. La cabecera con la directiva head y el cuerpo con la directiva body. Luego, a continuación, se debe ir poniendo las directivas de acuerdo al contenido que tengamos.
Por ejemplo, computación es el título de la página web, o bueno, el título del trabajo, de la información que queremos mostrar. Entonces, para poner título, simplemente directiva H1, se abre y luego al final se cierra H1. Los demás vamos a decir que son subtítulos, entonces vamos a poner la directiva H2, que es para títulos secundarios o subtítulos. Listo, entonces vamos a ponerle a todos los demás subtítulos también H2. Luego para cada párrafo ponemos la directiva P. Entonces aquí es el inicio del párrafo y acá es el final del párrafo. Guardamos, veamos cómo está quedando. Ya, bastante mejor, ¿verdad? Listo, vamos a seguir organizando los demás párrafos. Esta última línea es para el copyright. Entonces aquí la directiva que vamos a poner es una directiva llamada address. De la misma manera, inicia la directiva y finaliza la directiva. Listo, entonces aquí tenemos ya un poco más organizado la información. Obviamente, si quieres tener un poco más de información, en internet se puede consultar la documentación, y como podemos ver acá, existen muchísimos elementos que se pueden utilizar. Aquí están algunos de los que hemos utilizado: HTML, H1, H2, address. Entonces puedes revisar la documentación de HTML para tener un conocimiento más amplio. Entonces, como podemos ver aquí, para cada cambio que queramos hacer se necesita alguna directiva. Algo importante que hay que recalcar es que aquí en la directiva head se ponen los enlaces hacia los demás archivos, en este caso hacia el archivo estilos.css. entonces, para conectar este archivo HTML con el archivo de acá CSS, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces aquí ponemos la directiva link. ¿Cuál es la relación que va a haber entre estos dos archivos? Pues una hoja de estilos. Entonces escribimos style sheet y luego parámetro href. Listo. Entonces, ¿en dónde está el archivo estilos.css con respecto a la ubicación de este archivo? Como podemos notar aquí, hay que entrar a la carpeta CSS y dentro de esa carpeta está el archivo. Entonces simplemente ponemos así: css/estilos.css, porque así se llama, ¿sí? El nombre tiene que ser el mismo. Listo. ¿Qué tipo de información va a contener este archivo? Texto CSS. Y listo. Con esta pequeña instrucción estamos vinculando los dos archivos. Entonces aquí se abrió la directiva. Yo debería cerrar la directiva así, ¿verdad? Ya. Aquí viene algo importante. Cuando la directiva se abre y se cierra a continuación, aquí en el medio no hay nada. Entonces en HTML se lo puede hacer de la siguiente manera: en lugar de colocar /link, simplemente lo puedo cerrar así. Esa es una de las mejoras que se ha dado en las últimas versiones de HTML. Entonces cuando las directivas que se abren y se cierran están juntas, para cerrar simplemente se le puede poner un /. Listo. Entonces continuemos. En la hoja de estilos simplemente se toma como referencia cada directiva. Por ejemplo, la directiva body hace referencia a todo lo que es el contenido de la página. Entonces, si yo quiero cambiar el color de fondo, lo que tendría que hacer es alterar la directiva body. Entonces, en la hoja de estilos, por ejemplo, debo poner así: la directiva que quiero afectar, en este caso body. En CSS la sintaxis es de la siguiente manera: se abre y se cierra llaves, y luego se pone los parámetros que se quiere
modificar. Por ejemplo, digamos que quiero poner un color de fondo, entonces el parámetro se llama background color, dos puntos, y qué color queremos ponerle. Los colores de fondo se pueden poner de dos maneras. Se puede poner escribiendo el color en inglés, por ejemplo yellow, que sería amarillo, guardo el cambio, actualizo la página y está de color amarillo. Sin embargo, también se puede hacer colocando el color pero en hexadecimal. Si nosotros abrimos un navegador y aquí por ejemplo escribimos numeral y 6 Fs, podemos ver que nos aparece un selector con los diferentes códigos. Aquí por ejemplo podemos ver RGB, quiere decir cuál es la cantidad de rojo, verde o azul que tiene un determinado color. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos poner este tono celeste, por ejemplo, este tono de aquí, tendríamos que hacerlo con este código, numeral 04E0D9. Copiamos y actualizamos. ¿Sí? Entonces son dos maneras. Personalmente recomiendo poner en hexadecimal porque hay más variedad de color, la página tiene mejor presentación. Las letras no importa si son en mayúsculas o minúsculas, ¿sí? Lo que importa es que comienzo vaya un numeral y luego el código hexadecimal. El código hexadecimal cuenta de 6 caracteres. Los dos primeros hacen referencia a la cantidad de rojo, los dos siguientes caracteres a la cantidad de verde y los otros dos caracteres hacen referencia a la cantidad de azul que tiene la página web. Listo, ahí está un celeste un poco más bajo. Ahora supongamos que lo que queremos cambiar es el color de la letra. Por ejemplo, este título computación queremos que esté en otro color, por ejemplo en un color rojo. Entonces, de manera similar, la directiva es H1, la que le contiene a ese texto. Se abre, se cierra llaves. Para cambiar el color, la directiva se llama color, dos puntos. Podemos ponerle directamente o con código hexadecimal. Si queremos darle un pequeño borde, imagínense que toda la directiva H1 está en un rectángulo. Entonces, sobre este rectángulo hay muchas propiedades que se pueden utilizar, ¿sí? Entonces, recuerde, cada elemento HTML es como que fuese un elemento rectangular que está en la página web, y sobre ese elemento rectangular se pueden aplicar muchas propiedades. Por ejemplo, un rectángulo sabemos tiene 4 bordes: el borde superior, el borde inferior, el borde izquierdo y el borde derecho. El borde inferior se llama border bottom, el borde superior se llama border top, el borde izquierdo se llama border left y el borde derecho se llama border right. Entonces, en este ejemplo al H1 vamos a ponerle un borde inferior tipo sólido y vamos a darle un grosor de 2 píxeles. Luego, para darle un color, simplemente es con la propiedad border bottom color. Igual pongámosle rojo a ver qué tal queda. Entonces guardamos y actualizamos y listo, ese es el cambio que tenemos. De manera similar, si es que quieres profundizar más, simplemente revisa la documentación del CSS. Realmente son muchísimos los parámetros que existen en CSS, incluso es más que lo que existe en HTML. Por eso te recomiendo que sigas viendo el video atentamente para que sepas la base. Luego de que sepas de manera básica, por así decirlo, luego ya sabrás a su tiempo analizar todo esto para darle una mejor presentación a tu página web. Podemos ahora modificar la directiva H2, que son para los otros títulos. Entonces, para variar un poco, aquí pongámosle
un color que no sea rojo, pongámosle un azul, entonces sería así, blue. El borde hagámosle un poquito más delgado, un píxel, y el color del borde pongámosle azul para que quede un poco más estético. Y antes podemos ver que ya está un poco más elegante, ya por lo menos sabemos cómo colocar colores, cómo poner los bordes para diferenciar, digamos, ciertas secciones del contenido y cómo hacerle más elegante. Si quisiéramos alterar el texto de manera similar, podemos hacerle con la directiva P. Creo que el color está bien, color negro. Lo que sí sería interesante es, por ejemplo, justificarle. Entonces, para que el texto se justifique dentro de la directiva P, esta propiedad se llama text align, alineación del texto, y justificado. Entonces justifica. Ya, este editor de texto que estoy utilizando, Notepad++, es muy bueno, ya que, como podemos observar, tiene autocompletado. Entonces, si yo no me acuerdo cuál es la directiva, o sea, si no me acuerdo todo el nombre, bastaría poner las primeras letras y ya me aparecen las sugerencias. Y otra ventaja es que este editor de textos, Notepad++, es muy ligero, no pesa casi nada. En realidad, si te lo descargas de internet y lo instalas en tu computadora, todo ese proceso no te toma más de un minuto. Listo, entonces guardamos y actualizamos. Como podemos ver en estas páginas, por lo general no se ocupa todo el tamaño de la página en mostrar la información, sino que existen, como digamos, existen columnas. Sí, el texto está distribuido de otra manera. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que quiero cambiar la presentación para que todo el texto que se visualiza en la página esté un poco más elegante. Y por ejemplo, digamos, tengamos una sección central y todo el texto esté aquí. Y entonces lo que tenemos que hacer es crear una división. Entonces, para ello existe una directiva que se llama div. La directiva div permite poner divisiones y organizar los bloques de información de una manera más elegante. Listo. Por ejemplo, aquí podemos ver que existen varios divs. Por ejemplo, esto es un div, esto de acá es otro div, esto es otro div. Entonces los divs permiten poner divisiones. Listo, entonces obviamente podemos ver que aquí en nuestra página web puede haber más divisiones, más divs. Ya, entonces, para que dentro de nuestra página web, al aplicar un estilo, solamente se aplique a un determinado div y no a todos. Entonces aquí ya viene otro concepto, que son los conceptos de clases y de IDs. Primero, vamos a crear un estilo de la siguiente manera. Llamemos un estilo sección. Vamos a ponerle otro color de fondo. Luego vamos a hacer que esta sección tenga 760 píxeles de ancho. Si no tienes claro, por ejemplo, cuánto mide un píxel, puedes poner en Google una comparativa de centímetros a píxeles. Por ejemplo, 1 centímetro equivale a 37 píxeles aproximadamente. Entonces con eso te puedes guiar. Entonces en este caso 760 píxeles es aproximadamente 20 centímetros, un tamaño parecido a esto, es decir, el ancho entre estos dos puntos es aproximadamente 20 centímetros. Es más o menos el ancho de el div que estamos creando. Luego hay que centrar, y para centrar se utiliza un parámetro que se llama margen. Margen en este caso va a ser un margen de 0 y va a tener un ajuste automático, es decir que el margen se va a acoplar automáticamente al ancho del div en este caso. Luego tenemos que añadir, simplemente escribimos el parámetro id igual y entre comillas sección. Algo importante es que no se deben dejar espacios. Aquí está un espacio y ese es el problema, no hay que dejar espacios. Listo, entonces 760 píxeles, actualizamos y listo. Entonces ahí tenemos
centrado el div, centrado el selector. Como podemos notar en esta parte, el texto, digamos, está muy pegado a los bordes del div. Por ejemplo, aquí y acá el texto está muy pegado a los bordes del div. Entonces, cuando tenemos ese problema y queremos un poquito separar el contenido de los bordes del rectángulo, del contenedor en este caso, se debe aplicar un parámetro que se llama padding. Padding hace referencia a la distancia que hay desde el contenido hacia el contenedor. Si aplicamos solamente padding y le damos un valor, va a aplicar un distanciamiento a los 4 lados. Sin embargo, solo nos interesa en este caso poner un padding a la izquierda y poner un padding a la derecha. Entonces vamos a poner un padding de 50 píxeles. Actualizamos y listo. Podemos ver, ya existe una pequeña diferenciación. Ahora, también sería interesante poner unos bordes para que el contenido se vea un poco más resaltado. Entonces, un borde de tipo sólido y un color de borde que será negro. Ya guardamos los cambios, actualizamos y tenemos un borde. Listo. Algo también interesante aquí es que se puede cambiar la letra. Ya, entonces para ello, por ejemplo, si queremos cambiar todo el contenido, toda la sección del div, podemos utilizar el parámetro font family, familia de fuente. Entonces aquí podemos utilizar, por ejemplo, esta, Georgia. Listo, entonces actualizamos y está un poco mejor. Windows tiene realmente muchísimas fuentes, entonces si tienes alguna duda puedes poner lista de fuentes de Windows. ¿Sí? Y ahí podemos ver la cantidad de fuentes que existe. Entonces puedes utilizar toda esa tipografía. Mira, toda esta es la tipografía que existe. Algo que se tiende a hacer también es poner de la siguiente manera. Supongamos que por alguna razón en la máquina que abre en la página web no existe este tipo de esta fuente que se llama Georgia. Entonces podemos poner así coma y podemos poner otra opción que sería la segunda opción en caso de que no encuentre la primera, y así coma y podemos poner más opciones. Listo, entonces regresamos a nuestra página. Listo. Ya, ahora lo siguiente, vamos a poner las imágenes para que se vea un poco más interesante nuestro contenido. Vamos a colocar todas las imágenes que se quiere mostrar en la página web. Voy a detener un momento el video hasta descargar las imágenes del internet y luego continúo. Bueno, continuando con el video, aquí tenemos las imágenes que vamos a colocar dentro de la página. Bueno, no es nada complicado en realidad, simplemente hay que utilizar una pequeña directiva que se llama img. Entonces, por ejemplo, esta foto que es de computación, pongámosle aquí. Entonces, ¿cómo se establecen las imágenes? img, luego el parámetro src igual, y colocamos entre comillas la ruta. Entonces, ¿cómo llego desde la página web a esa imagen? Entro a la carpeta img, luego enlazo con la imagen que se llama computación. El nombre sí debe estar bien escrito, obviamente. Punto, la extensión, en este caso JPG. El nombre sí debe estar bien escrito, ya que si una letra cambia ya es prácticamente imposible que se logre hallar el recurso. Luego aquí debería cerrarse img, ¿verdad? Pero como vimos hace un momento, se puede cerrar también así. Listo, veámosle. Aquí está la imagen. Como podemos ver, el tamaño está, digamos, el largo de la imagen está mucho comparado al tamaño del div. Entonces, para corregir eso, las imágenes tienen dos parámetros que son el ancho y el alto. Entonces, el alto vamos a ponerle una altura de 200 píxeles, un ancho de 760, que era el ancho que tenía el div.
guardamos, actualizamos y listo, ya se ajustó a la medida que tenemos. De manera similar vamos a ir colocando las demás imágenes para que no quede ninguna duda. Por ejemplo, esta imagen se llama pc.png, entonces podemos copiar esto, luego simplemente lo editamos, y como es una imagen un poco más pequeña y es un poco más cuadrada, pongámosle un ancho de 200 y una altura también de 200. Vamos a colocar la otra imagen que se llama arquitectura. Luego, a ver, tenemos imágenes para la entrada, el proceso y la salida. Veamos, entrada, procesamiento y salida. Listo. El tamaño dejémosle ahí por el momento, luego le acomodamos. Entrada, procesamiento y salida. Y me parece que hay una para el almacenamiento. Sí, entonces aquí también ponemos para las imágenes de almacenamiento. Dispositivos de almacenamiento, ¿ya? Listo. Algo importante también es que para las directivas que son para copyright, por ejemplo, existe la etiqueta que se llama footer. Listo. Vamos a actualizar y ya. De pronto aquí sería importante que las imágenes sean centradas, entonces vamos a agregar desde acá, desde el CSS, vamos a crear un estilo para centrar. En este caso quiero que todas las imágenes se centren, entonces para centrar simplemente hay que utilizar una directiva, un parámetro display, sería block, y margin auto, es decir que se acomode automáticamente al margen. En este caso le estoy pidiendo que se centre. Guardamos los cambios, actualizamos y tenemos las imágenes centradas. Luego me interesaría que la foto de la arquitectura y de los dispositivos sea un poco más grande, entonces vamos a ver el concepto de clase. Entonces, para definir una clase se crea un punto y ahí se define el nombre de la clase. En este caso llamémosle img estándar std. Abrimos y cerramos llaves, siempre se abre y se cierra llaves, y aquí pongámosle un tamaño de 300 píxeles, un ancho de 300 píxeles y un alto también de 300 píxeles. Listo, entonces para agregar una clase, en lugar de poner el ancho y el alto, puedo agregar la clase. Class igual img std. Entonces todas las imágenes que quiero poner de ese tamaño, agrego la clase y ya está. Es una forma más estética, mejor recomendada para cambiar los tamaños de las imágenes. Lo ideal sería tener una clase para una imagen pequeña, una clase para una imagen mediana y una clase para una imagen grande. Listo, actualizamos y podemos ver que las imágenes cambiaron su tamaño, es decir, se hicieron un poquito más grandes. Vamos a acomodar un poquito esto que es el copyright. Entonces aquí tenemos dos directivas para el copyright, el footer y el address. Entonces vamos a ver cómo le modificamos. A ver, empecemos con el footer. Y entonces lo primero que hay que hacer, poner un padding de 10 píxeles. Puedo poner un pequeño borde sólido, puede ser. Hay otro tipo de bordes que son entrecortados, que tienen degradados, etcétera. Pero bueno, ahorita veamos el borde más conocido, el borde sólido, y pongámosle un color. Borde, color, pongámosle azul y pongámosle un margen bottom, un margen inferior, para que no esté tan apegado acá, para que no esté tan apegado a esta línea, a línea del div. Pongámosle un margin bottom de 10 píxeles. Actualizamos
podemos ver que existe ya una mejor presentación. Hagámoslo un poquito más pequeño el grosor del borde, un píxel. Sí, está mucho mejor. Y en lo que es la directiva address, a ver si queremos cambiamos el color de la letra. Entonces pongamos un color verde. Y si queremos que esté el texto centrado, utilizaremos text align, que ya vimos hace un momento, y ahora sería center. Y listo. ¿Ya? Mejor, ¿verdad? Centrado y de color verde. Aquí lo que falta es ese símbolo del copyright. Entonces en el HTML hay algunos caracteres especiales que directamente no se puede poner, pero existen sus equivalencias. Entonces, por ejemplo, para el copyright es ampersand copy punto y coma y nos aparece el símbolo del copyright y listo. Entonces miren, solamente con HTML y CSS, bueno, más con el CSS, hemos mejorado bastante el aspecto visual de nuestra página web. Ya, listo. Este video fue hecho para aquellas personas que no tienen nada de conocimiento y que ahora, digamos, ya tal vez con un poquito más de seguridad pueden arriesgarse a aprender HTML y CSS. Ya, como podemos ver, existen directivas para todos. Vamos a finalizar con una directiva muy interesante que es para hacer enlaces. Por ejemplo, digamos que al presionar aquí en esta computadora va a abrirse otra página web y nos va a dar más información. Entonces vamos a irnos a la foto del computador. Aquí está. Para poner enlaces, la directiva es A, así se llama, la directiva A. Empieza la directiva, se finaliza la directiva. Entonces aquí tenemos las directivas o los tags de A. Luego, para poner el enlace es href. Por ejemplo, si tuviera otra página en la misma carpeta donde creé esta página web, y si esa página se llamara, por ejemplo, página 2, simplemente pondría así, página 2 HTML, y al hacer clic en la imagen del computador se abriría la página 2 en cuestión, si es que existiera. También se puede vincular con páginas externas. Por ejemplo, digamos que quiero vincular con una página de otro dominio, quiero vincular con una página de Wikipedia. Entonces, por ejemplo, pondría URL de Wikipedia, Wikipedia en español. Entonces es .wikipedia y .org, y si mal no me equivoco, la dirección es wiki y luego computadora. Vamos a actualizar y veamos si está el enlace. Podemos ver que ya la flecha cambia al icono de la mano. Vamos a dar clic y listo. Entonces con esto estaríamos terminando este pequeño video. Gracias por ver. Si te pareció interesante, dale like, suscríbete. Si tienes preguntas, déjalo en la caja de comentarios. Sobre todo a las personas que no tienen conocimiento. Este video es creado para aquellos que no saben nada de HTML y para ayudarles un poquito a que vean que aunque el camino, digamos, es largo para aprender y dominar todo el ámbito del desarrollo web, empezando por los pasos básicos, sí se puede ir comprendiendo. Gracias por ver el video y eso es todo.